Si eres primera vez que estás con nosotros, nuestra iglesia se llama Calvary Chapel y estudiamos la Biblia verso por verso. Estamos en el libro de Apocalipsis y yo sé que a muchos le aterra, pero honestamente quienes hemos estado escuchando desde el capítulo 1 este libro, la verdad que lo único que ha hecho ha sido animarnos, ha sido fortalecernos y ha sido conocer más a Jesús. Y Juan estaba en la isla de Patmos. Hay una fotito que quiero mostrar, que está, vamos a pasarlo a la pantalla, para que contextualicemos en dónde estamos ubicados geográficamente respecto a las iglesias. Y a ver si aparece en la pantalla, si logramos que aparezca en algún momento. Algún día aparecerá. Ahí está. Nos ubicamos un poquito contextualmente donde estamos. Patmos en la isla, en el puntito negro, ahí estaba prisionero Juan. Estaba con 85 a 90 años tenía Juan cuando estaba prisionero y él recibió la revelación de Jesucristo. Y entonces Jesucristo le habló y le dijo que escribiera en un libro las cosas que había visto, todo lo que escribió en el capítulo 1, le ordenó escribir las cosas que son, todo lo que vamos a ver en el capítulo 2 y en el capítulo 3, que son las cartas a esas 7 iglesias que aparecen ahí. Si ustedes se dan cuenta, van desde abajo, haciendo como un círculo, pasando por todo hacia abajo, interesante. Entonces, a todas esas iglesias Jesús tiene un mensaje que darles. Y es interesante ese mensaje porque Jesús nos ha recordado y le recordó a Juan que es el que ha muerto y el que ha vencido la muerte y el que tiene la autoridad de la muerte. Él venció la muerte y tiene la autoridad, tiene las llaves y tiene la autoridad para hablarnos estas cosas y tiene la autoridad sobre la muerte, que el que cree en él, aunque esté muerto, va a vivir, dice la Escritura, y el mismo Jesús lo enseñó cuando estuvo como hombre, pero ya no le está hablando a Juan como hombre, le está hablando como el Jesús glorificado, ¿no? En gloria, en majestad, y vimos sus 7 definiciones, y esas 7 definiciones son finalmente las definiciones que va a usar Jesús para referirse a cada una de las iglesias. Es decir, esas 7 cualidades de Jesús, Jesús se las va a dar a cada una de las 7 iglesias, que es el mensaje que le quiere entregar a cada una de las iglesias. ¿Y por qué es importante que nosotros tengamos un corazón abierto y dispuesto a escuchar estos mensajes? Porque son para nosotros. No son para la gente de afuera, no es para el mundo, no es para el hermano que está al lado, es para mí, de manera personal. Y puede ser que nosotros tengamos cualidades de una de las 7 iglesias o de las 7, o que tal vez nos identifiquemos más con una que con otra, pero siempre Jesús tiene un mensaje para nosotros. Y estas cartas a las iglesias empieza por la iglesia de Éfeso y tienen un patrón en común. Cada una de estas cartas tienen un patrón en común. Y curiosamente son 7 el patrón que vemos en cada una de estas cartas. Va el destinatario, es decir, dirigido a el mensajero de la iglesia de. En segundo lugar, hay una característica del remitente, es decir, de Jesús, una característica específica de la visión del capítulo 1 de Cristo, de cómo Él se mostró, y que suele ser lo que esa iglesia específica necesita recordar de Jesús. Luego viene el elogio por parte de Jesucristo de la iglesia, destaca las virtudes. Luego viene el reproche, ya sea pecado, falla doctrinal, descuido espiritual, con la frase, pero tengo contra ti. ¿Okay? Esa es la frase que usa. Luego viene la exhortación para corregir el problema. En sexto lugar, hay un llamado a oír a todas las personas de la iglesia, porque cuando hablamos de iglesia no hablamos de edificio, hablamos de gente real, personas que necesitan oír este mensaje. Y finalmente, por último, la promesa al vencedor, a quienes toman la exhortación y se arrepienten. Hay una promesa para ellos. Y también es importante porque estas promesas suelen estar o irse al Génesis a mostrarnos algo que del Génesis se perdió, pero que Jesús vino a rescatar. Es decir, cuando dice al que venciere, generalmente lo que sigue es una restauración de lo que se perdió en el Génesis, y que el hombre lo perdió y que Jesús lo recuperó. Entonces,
Estas iglesias también representan a 7 períodos de la iglesia en su historia, desde sus comienzos hasta ahora. ¿Ok? Es muy claro, esas cualidades de estas iglesias las vemos en la historia de la iglesia a lo largo de su historia hasta nuestros días. Ahora, el punto es que Jesús no quiere condenar a su iglesia es salva. No tenemos que partir desde la premisa que la iglesia no es salva. La iglesia es salva, por algo es iglesia, por algo Jesús está en medio de su iglesia, no está ahí, camina entre nosotros. Así que el punto es que hay cosas que la iglesia sí tiene que ver. O sea, nosotros somos cristianos, pero hay cosas que sí tengo que mejorar. O sea, si yo no quiero que Jesús me diga nada y me deje tranquilo, no va a ser el caso, lo lamento, te va a seguir. Jesús te va a seguir, te va a seguir, te va a seguir, hasta que decidas arrepentirte y cambiar lo que tienes que cambiar. Eso lo va a hacer Jesús. Jesús no te va a dejar así. Porque cuando Jesús te tomó para Él, fuiste comprado para Él, y Jesús te ama tanto que te recibió como tú eras, pero no quiere dejarte como tú eras. Él quiere cambiarte. Entonces tienes que tener un corazón dispuesto a oír lo que Jesús nos va a decir. Así que te invito a leer la primera carta de estas 7 a la iglesia de Éfeso, que es la número 1 que aparece en el mapa, que está al suroccidente de Turquía, en la actualidad. Checa eso, dicen los mexicanos, checa. Fíjate en eso. En una zona que hoy, realmente tú dices, ¿cómo el cristianismo de allí partió? Sí, de allí partió. Esa fue la cuna del cristianismo, de Jesús hacia el mundo, ¿sí? Entonces vamos a leer esta carta. ¿Qué nos dice Jesús hoy a nosotros? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y te quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Entonces, familia, es la primera carta que Jesús envía al destinatario, y el destinatario es el mensajero o el pastor de la iglesia de Éfeso, que a su vez tiene que dársela a la iglesia en general allí en Éfeso. Y es interesante ver esta iglesia de Éfeso porque fue fundada por el apóstol Pablo en los capítulos 18 al 20 del libro de Hechos, en su tercer viaje misionero, y permaneció 3 años enseñándoles la palabra de Dios en Éfeso a estos hermanos. Eso lo vemos en Hechos 20:31. Vemos que Pablo estuvo 3 años amonestándolos de día y de noche y enseñándoles la palabra de Dios, enseñándoles todo el consejo de Dios. No escatimó nada, y Pablo no se guardó nada que enseñarle a estos hermanos, a esta iglesia allí en Éfeso. Y es interesante su nombre, porque te vas a dar cuenta que el nombre de cada ciudad también tiene relación con lo que Dios detesta de esa iglesia. Es decir, la influencia de la ciudad en la iglesia, Jesús le pone una alerta. Debiera ser al revés. La iglesia de esa ciudad influyendo en la ciudad, y no la ciudad influyendo en la iglesia. ¿Entiendes? Ese es el punto. ¿Qué significa Éfeso? El nombre Éfeso, la ciudad de Éfeso, es bien interesante porque su nombre significa deseada o amada. Interesante.
primer amor. También, interesante. Era llamada esta ciudad la luz de Asia, 200.000 habitantes más o menos. Ciudad comercial, estratégica, llena de riqueza, de sabiduría, un centro de idolatría, de perversión. Recuerden ustedes que había un templo allí de la diosa Diana, que influyó en todo el mundo antiguo. En Hechos 19 hubo un incidente cuando Pablo estuvo allí. Recuerden ustedes que Pablo en el nombre de Jesús liberó a una mujer que tenía esta adivinación y daba mucho dinero a sus amos, que hacía estatuillas de Diana, y hasta ahí le llegó la adivinación. Entonces, y Diana empezó a tener problemas en la ciudad con que habían un poder distinto, sobrenatural, que es el de Dios verdadero, y sus estatuas se estaban vendiendo cada vez menos porque la gente estaba creyendo que Jesucristo era el único Dios. Mira, ¿cómo ves eso? Una iglesia influyendo en medio de la nada, con cero recursos, nada más que el Espíritu Santo detrás. Influyendo. Entonces, la iglesia de Éfeso es muy importante porque fue una iglesia también que desde ahí partieron personas a otros lados. Pero hay algo que quiero destacar en la iglesia de Éfeso. Si tú tuvieras en el día de hoy, un amigo te invitara, no conoces esta iglesia, y un amigo te invitara a esta iglesia y dijera, ¿sabes? El domingo va a predicar el apóstol Pablo en esta iglesia. ¡Wow! Sí. Es más, el mes que viene va a llegar Apolos, el mejor maestro que ha pasado por la iglesia. No, sí. Es más, Timoteo, el verso derecho de Pablo, va a estar predicando en nuestra iglesia también. ¿En serio? Sí. Primera de Timoteo 1:3. Y por si fuera poco, Priscila y Aquila son parte de esta iglesia. Uno de los matrimonios más lindos que hay en el Nuevo Testamento. Y si fuera poco, el apóstol Juan también pastoreó la iglesia de Éfeso. ¡Wow! ¿Qué iglesia en la historia puede decir que tuvo a Pablo como fundador y pastor, a Timoteo como pastor, a Apolos como maestro, a Priscila y Aquila como sirvientes y al apóstol Juan como pastor? Dime quién. Yo creo que nadie. Un tremendo privilegio. Pero, familia, la manera en que la iglesia camina no depende al 100% del pastor. La iglesia tiene su responsabilidad. ¿Y qué pasó con la iglesia de Éfeso? ¿Qué pasó con ella? Algo pasó en el camino, y aunque tuvo los mejores hombres de Dios frente a ellos exponiendo la palabra, la iglesia se enfrió. Porque finalmente no se trata de hombres, de personas. Ustedes tienen su propia responsabilidad. Es fácil echarle la culpa a los líderes, al pastor, a la iglesia de este tiempo. Es que la iglesia de este tiempo es así, que el pastor es así, que no me miró, que no me saludó. Y un montón de situaciones y cosas, inmadurez absoluta. Y esa es una responsabilidad personal, no recae en el pastor. Pablo no es el responsable de que la iglesia de Éfeso le pasara lo que le pasó, como vamos a ver más adelante. Él entregó lo que tenía que entregar. Él entregó toda la palabra de Dios. Él entregó su ejemplo, su vida, se dio por completo a esa iglesia. ¿Y cómo respondió la gente? Hay un término chileno que decimos, somos bien vacuna. Bien vacuna. Porque culpamos al que es fácil culpar. Yo tengo una responsabilidad frente al Señor, tú tienes una responsabilidad frente al Señor, personal, y no tiene que ver conmigo. Y eso es muy importante en este mensaje que Jesús va a dar a esta iglesia. ¿Cuál es la característica del remitente de Jesús que se enfatiza en esta iglesia? Él le recuerda a la iglesia de Éfeso que tiene las 7 estrellas en su mano derecha
y que anda entre los 7 candeleros de oro. ¿Se acuerdan que vimos eso cuando vimos la semana pasada eso? ¿Qué significaba esto? Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Recuerde eso, son las 7 iglesias. Entonces, lo que Jesús le recuerda a la iglesia de Éfeso, que Él camina en la iglesia, Él está en medio de la iglesia y le recuerda que Él, la iglesia, no es obra del hombre. Le recuerda que la iglesia no es obra de una persona, que es el Señor Jesucristo quien compró la iglesia y es el único que puede decir: mi iglesia es Jesús. Ninguno más puede decir mi iglesia. ¿Cuánta gente y pastores y líderes y obispos dicen esta es mi iglesia? No, no es mi iglesia. No es mi iglesia. Esta es la iglesia de Jesús. Las personas son de Jesús, son suyas, no le pertenecen al pastor, no le pertenecen más que a Jesús. Son de ellas. Jesús te compró a precio de sangre. No fue el pastor el que murió por ti en la cruz del Calvario. Hay un respeto hacia la figura pastoral, evidentemente, porque también es parte de lo que nos enseña la Escritura, someternos a nuestros pastores. Pero nunca olvides algo: Jesús murió por tus pecados, Él pagó por ti, y Él es el dueño y Señor y amo de la iglesia, y Él dice lo que y dicta la pauta de lo que en su iglesia se debe hacer, y nosotros los seres humanos no estamos autorizados a hacer iglesia a nuestra manera. No lo estamos. Yo no estoy autorizado a tomar la iglesia y hacer lo que yo quiero con ella, porque Jesús es el que ha determinado que debe hacer la iglesia, porque es de Él. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Alinearme a Jesús, a su palabra, a lo que Él me enseña, al estilo de liderazgo que Él encarna, al estilo de enseñanza que Él tuvo, al estilo de servicio que Él encarna. No estoy autorizado para hacer iglesia a mi forma, con estos famosos eslogan hoy tan de mega iglesia, ¿no? Tan famoso por nuestro tiempo, de luces, de escenarios, de mega iglesia, de vivir una experiencia. Vive la experiencia. No, es Jesús el dueño de la iglesia. Él debe ser glorificado y las cosas en la iglesia se deben ser a su forma y a su manera. ¿Entiendes? Eso es muy, muy importante. Entonces Jesús le recuerda a esta iglesia que Jesús es el que tiene que estar en medio de la iglesia, caminando en medio de ella, y es el que sostiene al pastor de la iglesia en su mano. Muy importante. Y esto me reconforta a mí, de saber que aunque no tengo a lo mejor el aprecio de nadie, puedo tener el cariño y la mano derecha de Jesús sosteniendo mi vida. A veces hay cosas tan difíciles en el ministerio, y van a haber cosas tan difíciles en tu vida y en el ministerio. Cuando decides servir al Señor de verdad, vas a experimentar cosas tan duras, tan difíciles, pero vas a experimentar que Jesús te da tu mano derecha y te sostiene. Eso es muy importante. Jesús sostiene a todo aquel que ha confiado en Él y lo sostiene con la mano derecha. ¿Cuáles son los elogios de esta iglesia? Vamos a ir más rapidito porque es harta cosa. Vamos a los elogios. 1. Su fatiga y su perseverancia. Dice: yo conozco tus obras, verso 2, tu fatiga y tu perseverancia. Eso es lo primero. Y sabes, interesante, porque Jesús conoce a su iglesia. O sea, no es que nosotros no sepa Jesús lo que nosotros estamos haciendo. A veces nos escondemos de las personas. Eso es lo que pasa muchas veces. Que no me vea el hermano, que no me vea la gente. Pero hay algo que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta. Nuestra relación con Jesús debe ser abierta, porque Él conoce cada uno de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis emociones, de lo que veo. Él conoce mi intimidad y Él sabe lo que pasa con mi vida. Entonces, como Él sabe lo que pasa con mi vida, Él quiere darme su diagnóstico, ¿entiendes? Entonces yo tengo que entender y tengo que comprender que como hijo de Dios siempre necesitaré el diagnóstico de Jesús para mi vida. Eso lo necesito entender. Y necesito, tal como si me siento mal,
si espiritualmente hay cosas que están ocurriendo en mi vida, ¿dónde tienes que ir? Tienes que ir a Jesús. Tienes que ir a Él. Él tiene el tratamiento. Él tiene primero el diagnóstico necesario. Si yo tengo molestias físicas, voy a ir al médico y el médico me va a realizar una serie de exámenes y me va a decir, mira muchacho, y si hay algún tumor, me va a decir, mira muchacho, tú tienes cáncer, ¿ok? Pero ¿qué pasa con nosotros si dijéramos, no, es mentira eso? Y me voy a la casa y no tengo ningún tratamiento y nada, y me voy. Obviamente me muero de cáncer. Pero si yo me abro a lo que me dijo el médico y digo, ¿sabes qué? ¿Qué sugiere usted, doctor? ¿Qué me sugiere hacer? Y él te da un tratamiento y dice, esto podría resultar, y tú te pones en manos del médico y tu tratamiento podría resultar. Entonces, es exactamente lo que Jesús está haciendo y va a hacer con cada una de estas iglesias. Pero internamente, Él conoce lo que pasa en tu corazón. Él sabe por qué viniste hoy día. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué tuviste el impulso a salir de tu casa y estar hoy día aquí? Él sabe por qué en la mañana te despiertas y vas a orar y lees la Biblia. Que aunque puede verse como cosas buenas, Él sabe por qué lo haces. Y Él tiene un diagnóstico que darle a esta iglesia. Y hay dentro del diagnóstico también hay niveles que están buenos, ¿ya? Porque yo la primera iglesia que me congregué, no voy a decir el nombre porque no me gusta, a lo mejor algunos saben cuál fue, pero cuando me inicié hace, ¿cuántos años atrás? Más de 30 años atrás, como cristiano, recuerdo que guardé un muy mal recuerdo de las cartas de Jesús al Apocalipsis, sobre todo las cartas a las iglesias. ¿Sabes por qué? Porque todo era malo. Me decían que todo era malo, que la iglesia tenía todo malo, que no tenía nada bueno. ¿Y sabes qué? Una de las primeras cosas que Jesús hace con la iglesia de Éfeso es felicitarlos. Familia, hay cosas buenas. No está todo malo en nuestra vida. Hay cosas que estamos haciendo para Jesús es que están bien. Y Jesús recalca y realza esa cualidad. No está todo malo. Hay que mejorar como cristiano. Necesito una intervención en otras cosas, sí, pero lo que está bien Jesús lo considera. No está todo mal lo que estás haciendo. Hay cosas que Jesús está viendo y observando que realmente estás haciendo bien. Y una de las cosas que la iglesia de Éfeso estaba haciendo bien estaba trabajando duro. Dice Jesús, me encanta, conozco y me encanta tu fatiga y tu perseverancia. ¿Y sabes qué? La palabra creo que en la Reina Valera dice arduo trabajo o fatiga, ¿ok? Que vendría siendo lo mismo. Pero la palabra que ocupa en el griego es kopos con K. ¿Y sabe lo que significa? Significa un trabajo que causa dolores corporales y musculares. O sea, Jesús le está diciendo a esta iglesia, amigos, me encanta que trabajen hasta cansarse por mí. ¿Nota eso? Es una iglesia que trabaja. Y no está mal que una iglesia trabaje duro. Es esperable que lo haga. Y a veces, y vamos a llegar a ese punto, como que decimos, bueno, o estamos en el amor de Dios o estamos en las obras. No, familia, es consecuencia. Esta iglesia estaba con un trabajo fuerte. El servicio al Señor, familia, ¿sabes qué? Cuando decidimos servir al Señor, te digo, te vas a cansar. Es lógico que te vas a cansar. Todos los domingos estamos yendo y vamos en la mañana aquí y en la tarde a Villarrica. Todos saben eso.
cansa a cualquiera. Uno llega agotado a la casa, todo el año. Pero ¿sabes? No está mal llegar cansado. Eso es muy importante. Jesús, que es nuestro ejemplo, se cansó de hacer la obra del Padre. Hizo la obra del Padre, ¿y qué hizo? Se cansó constantemente. Lo vemos durmiendo en medio de una tormenta, o sea, lo venció el sueño de tan cansado que estaba, porque la obra de Dios cansa. Tengo esa noticia para ti. Lamentablemente, si quieres servir al Señor, no queremos letra chica, y la letra chica no existe. Hay letra grande, y te dice, si quieres servir al Señor, te vas a cansar. Y hay que trabajar duro. Jesús nunca llamó a gente que estaba descansando al ministerio. Revisa toda la Biblia. Nunca llamó a personas que estaban en una hamaca tomándose una piña colada a la orilla del mar. Llamó a Pedro, que estaba con las manos en las redes, pescando y sudando la gota gorda, trayendo el sustento a su familia. Ninguno de los hombres que Dios llamó no estaba haciendo nada. En la cama me voy a quedar para que el Señor me hable. No. Una vez el gran D.L. Moody, yo sé que algunos lo ubican, un gran evangelista, predicador, llegó muy agotado después de una cruzada evangelística de días. Llega a su casa y la familia le dice, no vayas a la reunión que tienes hoy, no vayas, quédate, estás muy cansado. ¿Sabe cuál fue la respuesta de D.L. Moody? Me canso en el trabajo, pero nunca me voy a cansar del trabajo que el Señor me ha dado. Y fue. Por lo tanto, uno se puede cansar en la obra del Señor, pero no de la obra del Señor. ¿Ven la diferencia? Nos cansamos en la obra del Señor, pero no nos cansamos de la obra del Señor, si realmente estamos sirviendo a Jesús. Así es que es esperable un trabajo duro como fruto de nuestra fe en Cristo. Es esperable que trabajemos duro por Él. Y de verdad es importante eso. Yo quiero que cuando la gente venga a este lugar y vaya al baño, pueda haber un baño limpio. Y te digo al tiro que no baja un ángel a limpiar el baño. No baja el Espíritu Santo y lo limpia. Lo limpia una persona, un hermano, que se cansa. Este piso no estaría así si no trabajaran hermanos que se cansan. ¿Entiendes a dónde vamos? La fatiga, el arduo trabajo, está bien. Es importante. Hay que trabajar duro y eso está bien en esta iglesia. Jesús lo recalca. Así es que es esperable, como fruto de nuestra fe en Jesús, y Santiago nos recuerda mucho eso, que la fe sin obras es muerta. Es decir, si yo digo seguir a Jesús y no muevo un dedo por el reino de Dios, cuestiónate tu fe. ¿Somos salvos por gracia, por medio de Jesús? Sí. Pero una fe que salva es una fe que se volcará en fuerza y en servicio al Señor. Si realmente la fe te ha salvado, esa fe que te ha salvado te va a movilizar a trabajar más allá de tus fuerzas incluso, caminando una doble milla como Jesús le pidió a sus discípulos caminar. Y eso es muy tremendo de esta iglesia. Y Jesús dice, está bien eso. Está bien que estén trabajando duro. Segundo, dice que destaca la paciencia y la perseverancia. Dice, tu fatiga y tu perseverancia. La palabra perseverancia aquí, en el griego, es hupomoné, que es una interesante palabra que ocupa Santiago, cuando dice en Santiago 1, 2 y 3, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Ahí está, la palabra paciencia ahí es huponé. Es Santiago 1, 2 y 3 el pasaje. Entonces, Jesús destaca que la iglesia de Éfeso enfrentó tribulaciones y enfrentó tribulaciones desde que se fundó. O sea, nosotros cuando iniciamos Calvary Chapel en Temuco en una casa, nadie nos fue a molestar. Nadie nos dijo, no, aquí en Temuco no pueden poner una iglesia. Cuando empieza la iglesia de Éfeso, sí. Hubo problemas. La gente se volcó en contra de los cristianos allí. Intentaron, y hubo una turba que llevó a las personas ante los gobernadores y todos gritaban, grandes Diana de los Efesios, grandes Diana. Por 1 hora. Y salieron con vida, ay, no sé cómo. Así partió la iglesia de Éfeso. Y Jesús sabe que es una iglesia que está atribulada. Pero realmente hay algo que vemos en ella. Ha resistido la prueba. Familia, Dios obra a través de las pruebas. No te saltes las pruebas. Vívelas. Experimentalas. Porque la única manera en que Jesús se vea en nosotros es probándonos. No huyas de lo que te va a fortalecer en Cristo. Esta iglesia tiene perseverancia en medio de las dificultades y las tribulaciones son parte de la vida cristiana y no son excusas para abandonar la fe en Cristo y dejar al Señor. A veces me encuentro con tantos hermanos, no, es que seguí a Cristo y no me cambió en nada, seguí con los mismos problemas. Hay un error ahí. Nadie dijo que Jesús no iba a quitar los problemas. Pero Jesús se va a mostrar en los problemas, en medio de ellos. Así que familia, las tribulaciones no son excusas para abandonar la fe, sino que son para todo lo contrario, para acercarnos al Señor y fortalecer nuestra fe en Él. Y esta iglesia enfrentó todo y fue fuerte en Cristo. Se fortaleció con los años. Tercer punto de algo que esta iglesia hacía bien. Cuidaba de la sana doctrina y la sana práctica. ¿Ok? Dice, y no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. ¿Ok? Otro punto a favor de esta iglesia. Era una iglesia que cuidaba la sana doctrina y la sana práctica. Éfeso fue una iglesia que no soportaba a los malvados. Y me gusta eso. No es una iglesia tolerante. No es una iglesia tolerante. Es una iglesia que no tolera a los malos ni a los falsos apóstoles. ¿Y sabes qué? Esta práctica de no soportar a depravados y falsos apóstoles va en la línea de lo que Jesús quiere. Jesús quiere que su iglesia tenga una práctica sana, y es que someta a prueba a todos los que dicen ser llamados o tener, como se le llama hoy día, comillas, unción, el intocable. ¿Ah? Y le ponen como ese tono Reina Valera, no tocaréis al ungido del Señor. En tono Reina Valera, ¿no? Bueno, esta iglesia no se compraba eso. ¿Cuánta gente hoy día se levanta diciendo que es apóstol? ¿Y sabe para qué? Para que gente le dé dinero, para no rendirle cuentas a nadie, para abusar del poder. Y abusan de la ignorancia de mucha gente que no estudia la Biblia y las engañan.
pero es esperable y está dentro de la línea que Jesús quiere, es que nosotros debemos probar a los que dicen ser llamados, incluido mí. Ustedes tienen que ver mi vida, no solo que se enseña, porque una cosa es que se enseña algo. Claro, la enseñanza yo la tengo que colar con la Biblia, si es bíblica o no. Si no es bíblica, adiós. Pero hay un segundo colador, puede que enseñe algo bueno, una buena doctrina. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su esposa, sus hijos? ¿Son piadosos? ¿Tiene su familia en orden? ¿Tiene problemas con el alcohol? ¿Es dominado por algún pecado? Los llamados debemos ser probados. Y la iglesia no debe tragarse todo lo que dice Dios o Jesús o tomar una Biblia. Debe probarlos. Y la prueba es bastante fácil. Si nuestro carácter refleja a Jesús, si somos siervo a tiempo completo, si amamos a nuestra familia y somos los mismos en la iglesia que en la casa, y si enseñamos la Biblia completa sin agregar ni quitar, esas son pruebas. Y no hay intocables. Nadie es intocable por mucho que se llame ungido de Dios. Nadie es intocable. ¿Ok? Si esas cualidades no están, nos sentamos. Ahora, Dios no llama a personas perfectas, pero llama a personas transformadas con un corazón volcado y rendido a su palabra. Entonces, eso es lo que tiene que pasar. Esta iglesia estaba bien, pues ves. Doctrinalmente bien, y decía, no, estos no pueden entrar aquí. ¿Qué los envió a ustedes? ¿Son apóstoles? ¿En serio? Entonces, hoy, cualquiera que porte una Biblia en muchas iglesias dice, nos visita y lamentable es eso, porque la gente sufre, nos visita de allá, de no sé dónde, un pastor que viene a nosotros y le da en el púlpito y enseña lo que sea y todos se lo tragan. Y yo te digo algo, que me alegra a los que toman nota, porque así pueden revisar lo que decimos aquí por medio de la Biblia. Ustedes no me tienen que creer a mí, ustedes tienen que creerle a la Biblia. Y no soy infalible. La Biblia es infalible. Es súper importante eso. Por eso es bueno que tomen nota. Me gusta. Porque así revisan con las Escrituras. ¿Entiendes eso? Hay otro elogio que está después del reproche. Y yo creo que después del reproche, porque Jesús quería animarlos. Pero los voy a dar ahora. ¿Ya? ¿Cuál es el otro elogio? Verso 6. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Ok? Otro elogio es que esta iglesia aborrece lo que Jesús aborrece. Ahora, interesante este punto, porque vivimos en una generación que parece que no quiere que le digan lo que está mal. Siempre decimos, es que Dios me ama. Las grandes mega iglesias de hoy, Dios ama a todo el mundo, Dios ama a todo. Sí, Dios nos ama. ¿Qué duda hay de que Dios nos ama? Dios, su Hijo unigénito, a morir por nosotros. Pagó el precio por nuestra salvación. Nos ama de una manera tal. Sin embargo, como iglesia, tenemos que tener esta parte muy clara. Amar lo que Jesús ama, sin duda. Pero debemos de aborrecer lo que Jesús aborrece. ¿Entiendes esa parte? Esa parte como que queda ahí. Pero Jesús nos recuerda que es importante. Los nicolaitas hay muchas conjeturas de los nicolaitas, la verdad. Pueden decirte un montón de cosas de ellos, pero es muy probable que esté en referencia a seguidores de Nicolás de Antioquía, que es uno de los 7 diáconos mencionados en Hechos 6:5. Qué triste, ¿no? Empezó como diácono, con buenas cualidades, y su intelecto y su influencia del gnosticismo pudo más y se pervertió.
Y empezó a enseñar que no importa lo que hacías con tu cuerpo, que daba lo mismo el adulterio, que daba lo mismo la fornicación, que esas no eran cosas que a Dios le importaban, porque lo que importaba estaba por dentro. Es muy similar a lo que muchas iglesias creen hoy día. No importa si vengan todos, están viviendo en parejas, quédense así, no hay problema. Están casados por la ley civil, no te cases por la iglesia, no importa, familia. Si no te has casado por la iglesia, es importante que lo hagas. Por Dios, delante de Dios. La ley vale, estamos de acuerdo. Pero ¿vale menos Dios que la ley? ¿Vale menos el Señor que la ley? Respóndete tú mismo, para adentro. ¿Te das cuenta cómo el Señor nos... Cuando tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece, ahí quedamos. Pero es importante aborrecer lo que Dios aborrece. Y sabes que ese nombre Nicolaita es Nicolaos en el griego y significa vencedor o conquistador del pueblo, y tiene mucha relación con el nombre hebreo Balaam, uno de los más terribles nombres del Antiguo Testamento, asociado a la maldad pura. Entonces, vivimos en tiempos en que lamentablemente se habla que Dios ama a todo el mundo y pareciera que nada le molesta, y a Jesús sí le molestan cosas. A Jesús sí le molesta que sigamos haciendo las cosas a nuestra forma. Le molesta que su iglesia sea pasiva ante la maldad. Le molesta que acepte cosas que la Biblia no claramente lo menciona. Le molestan las prácticas inmorales. Y Dios no desecha a esas personas, ojo. Pero deben arrepentirse y deben hacer las cosas conforme Dios quiere. Y Él les da oportunidades. ¿Ok? ¿Cuál es el reproche? Aquí muchos se soban las manos. 4. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Wow. O sea, una iglesia que tuvo a Pablo por fundador, a Apolos por maestro, a Aquila y Priscila, a Timoteo, a Juan, dejaron lo más importante que ellos le heredaron. La herencia que le dejó Pablo, Timoteo, Aquila y Priscila, Apolos, Juan a esa iglesia fue el amor de Cristo. Esa fue la herencia que estos grandes hombres de Dios les dejaron a Éfeso. ¿Y qué pasó con esa herencia? 40, 50 años después de su fundación. Esta iglesia dejó su primer amor. ¿Cuál amor? La palabra amor aquí es ágape. Ya hemos dicho las 3 palabras diferentes para el amor. Dejó el amor más importante, el amor de Dios. Y el amor de Dios reflejado a través del amor a sus hijos. Entonces es una iglesia que su servicio era duro, pero era mecánico. Jesús no era el motor de lo que esta iglesia estaba haciendo. Simplemente se estaban transformando en un club deportivo, una denominación, una institución que había aprendido a desarrollar un estilo de trabajo duro. Y familia, ellos estaban entregados y entregando sus manos al Señor, pero dejaron de rendir sus corazones al Señor. Y es bien importante hacer una salvedad, familia. Ocupación no es necesariamente relación. ¿Se entiende eso?
Puedes estar muy ocupado con cosas de Dios, entre comillas. Pero la pregunta que yo te hago, ¿Dios tiene lo más importante de ti? ¿Qué es tu corazón? ¿Lo tiene Él? O sea, tú le puedes dar, mira Señor, mi casa es tuya, no sé, mi diezmo es tuyo, todo es tuyo, pero yo no quiero eso, yo te quiero a ti, dice Jesús, yo quiero tu corazón, nunca me lo has dado. Esto no es una relación con un ídolo, es con Dios vivo, que es una cosa interna que implica entregarle el corazón antes que cualquier otra cosa. O sea, tu vida puede estar llena de actividades para el Señor, pero no estás disfrutando de su amor. No le entregaste tu corazón, le has quitado el corazón a las manos. Y es bastante desagradable, ¿no? ¿O nunca has trabajado sin ganas? Cuando vas a trabajar sin ganas, ¿cierto? Es fome. No tienes ganas de hacerlo. Y no hay ni siquiera un mísero sentimiento en el corazón de que va a ser una actividad que te traerá alegría. Porque no está involucrado el corazón. Pero cuando está involucrado el corazón para el Señor, la obra dura cobra valor. Familia, tu vida puede estar llena de actividades para el Señor, pero no estás disfrutando de su amor. Una iglesia llena de actividades en la semana y llena de planes no habla de una iglesia viva si ha dejado el amor de Jesús. Aunque tenga todas las actividades, y hay gente que le encantan las actividades, como su panorama el fin de semana, 30 vigilias el fin de semana, me invitaron a una vigilia en el campo, 40 alabanzas, y vamos, ¿dónde está tu corazón? Ahora, fíjense algo. El asunto es que Jesús no le está pidiendo a esta iglesia dejar de trabajar duro. En ninguna parte le dicen dejen de trabajar duro como lo están haciendo. Jesús dijo, síganlo haciendo. Ojo con eso. No pide que dejen de trabajar, pero ¿qué les pide? Vuelve a tu primer amor. Y esa es la exhortación. Recuerda de dónde has caído. En algún momento del tiempo, las actividades empezaron a ser tantas que me olvidé del tiempo más importante. Vuelve a hacer las cosas que hiciste al principio. El ejercicio de meditar, de pensar. Dice, recuerda. El primer ejercicio que tengo que hacer para volver a mi primer amor es recordar dónde lo dejé. Fíjate que Jesús no le dice a la iglesia que ha perdido su primer amor, porque sería una tragedia, no podríamos encontrar algo que se perdió. Pero Él le dice, lo has dejado. O sea, tú sabes dónde está. Está guardado en un velador. Está encerrado y no quieres ir a ese lugar de nuevo. No lo quieres abrir el velador y sacarlo de ahí. Vuelve. Entonces recuerda, es lo primero. Es un ejercicio primero mental. Recordar, meditar, ¿dónde fue que empecé a hacer cosas y empecé a dejar mi relación con Dios? Es un autoexamen que necesito mirar hacia atrás y necesito volver a ver el amor que Dios me tiene y me tuvo y me tiene hoy. Para lo único que está permitido ir atrás es a examinar el amor de Cristo. Jesús dijo que nadie que mira atrás es apto para el reino, excepto una cosa, mirar la cruz de Cristo. Mirar que ese
fue la mayor muestra de amor por tu vida y la mía. Y esa cruz es la que te tiene que motivar. Si la sangre de Cristo no es el aceite del motor de tu vida para hacer cosas, tienes que regresar a ese lugar. Tienes que regresar a los pies de la cruz. Volver al tiempo que disfrutabas de tu relación con el Señor. Volver al tiempo que disfrutabas tu tiempo con Él. Volver al tiempo cuando la oración estaba llena de vida y no era mecánica. Volver al tiempo cuando venías a congregarte con gozo porque sabías y llegabas temprano, porque era bacán llegar temprano, porque había personas, porque podías agarrar una escoba, porque podías servir a otros. Vuelve al tiempo cuando era el primero en llegar y el último en irte porque amabas a Jesús. No hacías lo justo, hacías más que lo justo, porque amabas a Jesús. Ese es el lugar al que tienes que volver. Porque familia, esto es algo importante, puedes hacer cosas para Jesús sin su amor. Sí, puedes hacer muchas cosas para Jesús sin su amor, pero no puedes tener su amor y no hacer cosas para Él. El amor de Jesús es el motor del trabajo duro y no el trabajo duro para el amor de Jesús. ¿Entiendes esa ecuación? Ahora, se nota algo importante. Estos hermanos no perdieron su primer amor, lo dejaron. Fue un acto voluntario. Un acto voluntario. El amor de Dios nunca se alejó de ellos. Ellos lo dejaron. Lo abandonaron. Jesús nunca los dejó. Su amor siempre estuvo con ellos. Familia, en el camino entre tanta actividad, dejaron esos tiempos con Jesús. Familia, nada es más importante que nuestros tiempos con Jesús. Las actividades no son reemplazo de mis tiempos con Jesús. No veas venir a la iglesia como el cumplir esa parte del tiempo con Jesús, porque estar aquí no es un tiempo con Jesús. Tú tienes que ir a tu casa y ahí tener tiempo con Jesús. Esto es la consecuencia. Pero tú tienes que ir a tu casa, buscar el amor que has perdido y volverlo a recuperar. Preparar un estudio bíblico no reemplaza mi tiempo con el Señor. Mis devocionales no son del libro de Apocalipsis porque yo necesito un devocional, no un estudio. Necesito conocer a Jesús antes que enseñar. Hay que hacer cosas, pero nunca antes que mi tiempo con el Señor. ¿Cuál es el llamado? Arrepiéntanse. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Luego de recordar, ellos debían arrepentirse. Ojo, no recordar e ir. Recordar y arrepentirse. ¿Entiendes eso? Recordar dónde dejaste el primer amor y arrepentirte porque dejaste el primer amor. Y arrepentirse es metanoia, es un cambio de mentalidad, no es emocional, no es llorar. Puedes llorar, pero arrepentimiento es cambio. Arrepentimiento es hacer lo que no estoy haciendo. Jesús vio eso. Jesús vio cómo lo dejaron. Y Jesús no puede dejar pasar que lo hayan dejado. Porque Jesús nos ama. Y quiere que su amor sea el motor de nuestra vida. Y si la iglesia no se arrepiente, y si nosotros nos arrepentimos, verso 5, si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Hay una promesa para los que no se arrepienten y una promesa para el que se arrepiente. La promesa es para el que no se arrepiente. Es triste. No dice que va a perder la salvación, pero va a pasar algo. Voy a quitar tu candelero de tu lugar. Es decir, iglesia de Éfeso, si ustedes no vuelven al primer amor, mi luz nunca más va a poder alumbrar en ustedes.
Jesús no puede alumbrar en una vida o en una iglesia que no vuelva a su amor. Porque el amor de Cristo es el brillo de Cristo. Es lo que te va a hacer luz en este mundo. Tú no tienes luz, Jesús es la luz. Entonces, si Él quita este candelero, nunca más va a brillar. Y esa iglesia va a morir siendo una institución como fue, porque la iglesia de Éfeso representa la primera iglesia, la apostólica, de los años 30 al 100 después de Cristo. Una iglesia que empezó con todo, con Cristo, el Espíritu Santo, y se fue institucionalizando, denominacionalizándose. Perdió la vida, perdió la luz. Qué triste es cuando una iglesia y una vida pierde la luz de Cristo. ¿Y de quién proviene la luz? Solo del amor de Cristo. Tú no eres luz por hacer cosas para Dios. Guárdatelo bien en el corazón. Tú eres luz cuando entiendes su amor y te escondes en Él y le muestras eso al mundo. ¿Cuál es la promesa para el vencedor? Al que venciere. Hermoso esto. Verso 7 al final. Le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Cuál es el vencedor? ¿Quién vence en este pasaje? ¿A quién se le dice vencedor? No es el que trabaja duro, es el que se arrepiente. Familia, el que se arrepiente y vuelve al primer amor es un vencedor. No esos vencedores de hoy día. No, tú vas a tomar tu onda y vas a derrotar a tus gigantes y todo se va a venir abajo porque tú eres en el nombre del Señor y vas con el nombre del Señor y toda esa cosa. No, esa cosa no. El vencedor es el que se arrepiente, el que se humilla ante el Señor y reconoce que ha perdido algo importante en su vida, que es su relación con el Señor. Ese es un vencedor. Un vencedor es el que sabe que el amor de Jesús dejó de ser algo y que tiene que volver a ser lo más importante. Ese es el vencedor. ¿Y qué le va a dar al vencedor? ¿Se acuerdan que dijimos que algo que pasó y se perdió en Edén, Jesús como que lo restaura? La recompensa es: le daré a comer del árbol de la vida. Qué hermoso, hermano. ¿Quién se acuerda lo que pasó? ¿Cuántos árboles puso Dios en el jardín? 2. No 1, 2. De la ciencia del bien y del mal y el de la vida. Hubiéramos comido el de la vida. Era el otro. Pero al que le prohibió comer fue el de la ciencia del bien y del mal. Mascada a Dios. Pecado, maldad, inmoralidad, lejanía de Dios. Y Jesús vino y venció y pagó todo eso. Y ahora dice el árbol, dice el relato, que fue quitado el árbol de la vida del centro del huerto, porque si el hombre comía del árbol de la vida, iba a vivir permanentemente en un estado pecaminoso. ¿Te imaginas tener cáncer durante eternamente, el dolor del cáncer? Por eso Dios quitó el árbol de la vida, porque faltaba que comiera del otro. Imagínate, con lo desobediente que éramos. Pero ahora lo vuelve a instalar y le dice al vencedor: si tú te arrepientes y vuelves a mí, vas a comer de este árbol de la vida. ¿Y sabes lo que va a pasar? Vas a vivir eternamente, porque el amor de Dios es el que nos da la vida. No hay vida en las obras. No hay vida en las actividades de la iglesia. Hay vida en el amor de Jesús.
y lo que Él ha hecho para ti. Quiero terminar con estos 3 puntos de siempre de conclusión y aplicación. Primero, el peligro de la actividad sin intimidad. Debemos examinar nuestra motivación actual. ¿Estamos sirviendo por inercia, por costumbre o por llenar un calendario? El servicio duro nunca debe reemplazar el tiempo a solas con Jesús. Si preparar una clase o servir en un ministerio te está robando el tiempo de oración secreta, el orden de prioridades se ha invertido y tu primer amor se ha ido. El amor a Jesús debe ser el motor y no el resultado del trabajo. Segundo, una buena doctrina y ortodoxia no es suficiente. No basta con tener sana doctrina, defender una postura teológica o vivir con pureza moral, aborreciendo incluso lo que Jesús aborrece. Podemos ser teológicamente correctos y espiritualmente tan muertos y estériles al mismo tiempo. Puedes creer todo correcto de la Biblia, pero a la vez tener 0 vida. Porque la corrección doctrinal debe ir acompañada de una pasión por la persona de Cristo. Porque antes de ser defensor de la fe, tienes que ser un enamorado de Cristo. Y punto 3, la ruta de los 3 pasos para la restauración. ¿Cuáles son? Recordar. Así que Jesús no solo diagnostica, sino que receta la cura. Recordar. No debemos sentir algo para cambiar, debemos recordar. Hacer un ejercicio consciente, como era antes. Segundo, arrepentirnos, cambiar de dirección. Y tercero, recién ahí, hacer las primeras obras. Es decir, volver a las prácticas sencillas del inicio. Cuando era simple, oraba, lectura, adoración genuina. Y el Señor va a encender de nuevo el fuego en tu vida. 7. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No cierres tu oído. Escucha lo que el Señor te ha dicho.